Bueno, buenas noches. Siempre que me toca hablar me empiezo a atorar. Ya no sé por qué lado darle. Tenía pensado, por ejemplo, no sé, leer algún fragmento o algo así, pero a lo mejor, bueno, puede ser, no sé si estén de acuerdo, un fragmentito de 2-3 páginas, algo así, para que vean más o menos. Casi siempre recurro a uno de los, ¿cómo se llama? A uno de los pasajes más conocidos de la historia, precisamente porque es por ejemplo, todos conocemos el pasaje de los valientes no asesinan, ¿no? Creo que de los pasajes más conocidos de la historia de Juárez es uno de los pocos que incluí en la novela. Dice así, habías recibido la presidencia de manera oficial, no como Dios manda, Pablo. El narrador, cuando habla en segunda persona, cuando le hablan tú, siempre se refiere a él como Pablo, que es el segundo nombre, ¿no? Sería como si Benito estuviera discutiendo con Pablo, precisamente. Habías recibido la presidencia de manera oficial, no como Dios manda, Pablo, es decir, no en el palacio, en medio de los honores que te brindaban los hombres prominentes del país, ni entre el homenaje de la multitud, sino después de una accidentada fuga de la Ciudad de México a través de pueblos y rancherías, ocultándote en algunas haciendas de simpatizantes del Partido de los Puros, cabalgando en mula, en burro, abordando el Guayín del Correo hasta llegar a Guanajuato, donde al amparo de una liga integrada por los gobernadores Manuel Doblado, Anastasio Parrodi de Jalisco, Juan Álvarez de Guerrero, Santos Degollado de Michoacán, José María Díaz Ordaz de Oaxaca, José María Arteaga de Querétaro, José Silverio Núñez de Colima y Manuel Gutiérrez Zamora de Veracruz, se te ungió con el mando supremo para defender una constitución hecha a pedazos por el clero y los conservadores, un papel que era símbolo de la nación nueva y que, como habías decidido, a partir de entonces sería la bandera que esgrimirías ante el pueblo para legitimar tu poder. Pero en realidad poseías el poder. Te lo preguntaste mientras nombrabas a los miembros de tu gabinete sin saber si te iban a rendir obediencia, mientras descubrías una chispa de desprecio en el fondo de las pupilas azules de Manuel Doblado, quien te miraba como mira la gente de razón a los indios recién bajados de la montaña, mientras escribías tu primer manifiesto para anunciar al país que el gobierno constitucional quedaba restablecido sin saber si sería leído por la gente, mientras los ejércitos enemigos triunfaban en Querétaro y se acercaban a Guanajuato, y sobre todo, mientras huías de nuevo, esta vez en compañía de tus ministros, rumbo a Guadalajara para salvar el pellejo. Ahí, en tanto tu anfitrión, el general Parrodi, salía de la ciudad a combatir a los mochos, te lo preguntaste de nuevo, ¿realmente poseo el poder? Le sacabas la vuelta a la respuesta, porque no querías reconocer que tu autoridad era minúscula, ínfima, y seguiría siéndolo si tus huestes continuaban sufriendo derrotas como la de Salamanca, donde Parrodi y Doblado fueron vencidos hasta la humillación por las fuerzas reaccionarias. No tenías el poder, estabas seguro de ello, aunque al recibir la noticia de esta derrota de labios de Prieto, hayas querido minimizarla respondiéndole al poeta: Guillermo, nuestro gallo ha perdido una pluma. ¿Y cuántas tenía, Pablo? ¿2, 3 más? También te lo preguntaste apenas terminabas de decirlo, porque derrotados Doblado y Parrodi, ¿quién te quedaba? Cierto, había fuerzas liberales en varios estados, incluso en la capital, muchas de ellas en pie de guerra, pero ¿de qué te servían a ti, Benito Pablo Juárez García, y a tu endeble gobierno, si Miramón ya iba camino a Guadalajara y quizás los restos de las tropas de Parrodi no alcanzarían a llegar a tiempo para reforzar la ciudad? Fue entonces cuando sentiste que la muerte te rondaba, una sensación que al principio entumeció tus músculos aunque te movieras de un lado a otro, te entorpeció las ideas, embotó tu voluntad y menguó tu conciencia hasta ponerte en una vergonzosa situación de desamparo. Pero pasadas unas horas, te llenó de energía al tiempo que te insuflaba un poderoso desinterés por lo que pudiera suceder. Te empujaba a dejarte conducir por el azar, aunque el azar te llevara a un túnel sin salida. Por eso, cuando el coronel Landa se sublevó contra tu mando en el Palacio de Gobierno de Guadalajara y te aprendió junto con todo el gabinete y otros liberales tapatíos, decidiste bajar la guardia y esperar lo que viniera. Los encerraron en el Tribunal de Justicia.
Una gran sala con columnas y un dosel al fondo que olía a sudor, a humanidad vencida, y tras anunciarles que pronto serían alineados en el paredón, los militares los dejaron solos. Entre la balacera, la gritería del exterior y la agitación dentro del recinto, notaste que Melchor Ocampo se mantenía tan sereno como tú, acaso presa de las mismas sensaciones, en tanto a los demás se les veía el pánico estampado en el rostro. Falta nuestro poeta, don Benito, te dijo entonces Ocampo, y al no verlo entre los detenidos pensaste que quizás había logrado salir del edificio para unirse a Santos Degollado y el buen Porfirio Díaz, cuyas tropas intentaban arrebatarle el palacio a los sublevados. Después ya no hubo modo de pensar nada. Por varios minutos, muchos, tu cerebro se llenó con la imagen de tus hijos. Te rodeaban con sus redondas caras sonrientes y te decían: padre, no se vaya por tanto tiempo, regrese pronto, lo extrañamos mucho cuando no está, y jugaban a la ronda en torno tuyo mientras Margarita te tomaba del brazo para caminar a tu lado en un atardecer silencioso y lleno de sol. Solo volviste a la realidad al ver que las puertas del recinto se abrían de golpe y unos militares arrojaban adentro a Guillermo Prieto con cardenales y arañazos en el rostro y la ropa desgarrada. Algo dijo sobre unos presos liberados que no pudiste entender, y Ocampo lo regañó por haberse dejado atrapar. El tiempo había perdido su secuencia normal. Te daba la impresión de que de pronto transcurría demasiado lento y al instante siguiente parecía volar. Estuviste con la mente en blanco un largo rato, deambulando entre liberales tapatíos a quienes no conocías, siempre con la imagen de tu familia adherida a las pupilas. Cuando reparaste de nuevo en tus colaboradores, Ocampo escribía en una hoja de papel lo que después sabrías era su testamento. Prieto murmuraba versos suyos o de sus poetas favoritos. El joven Matías Romero te miraba con miedo y admiración. No alcanzaste a ver a los demás porque un tropel de pasos marciales cerca de la puerta provocó una gran agitación entre quienes se encontraban contigo. Unos corrían a los rincones, otros avanzaban hacia adelante, movían los muebles para ocultarse, se daban instrucciones entre ellos. Había gritos, órdenes, lamentos. «¡Nos van a fusilar!», exclamó una voz. Los soldados enemigos irrumpieron en el Tribunal de Justicia empujando con brutalidad a los que estaban cerca de la entrada. «¿Quién es Benito Juárez?», preguntó un oficial. Sin decir palabra, diste un paso al frente apoyándote en la puerta mientras alzabas la cabeza. Tus ojos registraban cuerpos amorfos, monstruosos y fusiles larguísimos que se estiraban en tu busca. «¡Preparen!», ordenó la voz que había preguntado por ti. «¡Apunten!». Y cuando cerrabas los párpados para contemplar a la muerte cara a cara, por encima de los chasquidos metálicos de las armas y del rumor temeroso de tus correligionarios, se escuchó la voz potente del poeta, que esta vez no recitaba sus versos, sino arengaba a los soldados con términos que al principio no entendías, hasta que una frase resonó clara en tus oídos: «Los valientes no asesinan». Entonces abriste los ojos y viste su cabellera alborotada. Prieto se había interpuesto entre tu cuerpo ya vencido y las bocas de los fusiles con los brazos en cruz, como si quisiera detener las balas destinadas a matarte, y sin hacerse a un lado seguía perorando cada vez con tono más emotivo a los soldados que lo miraban como miran los fieles al cura durante el sermón. «¿Quieren sangre?», remató su discurso. «Aquí está la mía, tómenla». Fue un milagro, debes reconocerlo, un milagro de la palabra que solo pudo haber sido realizado por un poeta. Los miembros del pelotón de fusilamiento, casi todos indios como tú, bajaron las bocas de fuego al piso y, exclamando una serie de protestas incomprensibles, abandonaron el recinto. Todo había concluido y, sin embargo, la fuerza no regresaba a tus miembros. Tu mano lánguida trataba de seguir aferrada a la aldaba de la puerta, pero se soltó y por un instante creíste que ibas a desmayarte. Buscando apoyo, agarraste del brazo a Guillermo Prieto, que continuaba de espaldas a ti, pero se volvió para envolverte en un desesperado abrazo, mientras estallaba en sollozos y te mojaba el hombro con sus lágrimas. Es más o menos es el fragmento.